Buenos días, jóvenes. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra materia, ¿sí? En criminalística, y precisamente pues el título de esta clase se va a titular Las cuestiones metodológicas y técnicas de la criminalística, ¿sí? Y como subtítulo pues lleva el método científico y la criminalística. Y bien, muchachos, pues precisamente, ¿de qué se va a encargar precisamente la criminalística? Bueno, se encarga de los estudios técnicos, ¿sí? Que en este caso vienen siendo de las evidencias materiales que se producen en la comisión de los, en este caso, del lugar de los hechos presuntamente delictuosos, ¿sí? Entonces, vean que ya estamos sacando elementos como evidencias, ¿sí? Anteriormente, pues en las anteriores clases, pues ya vimos precisamente las definiciones de indicios, evidencias y pruebas, ¿no? Pero ya aquí utilizando el método científico, bueno, pues prácticamente ya vamos a utilizar lo que viene siendo la evidencia, ¿sí? Y lo tomamos como elemento porque se relaciona precisamente con la comisión del hecho delictivo, ¿no? Evidencia. Y bueno, pues en este caso la criminalística pues utiliza el método científico, jóvenes, ¿sí? Y pues, ¿de qué se va a encargar? O en este caso la criminalística utiliza el método científico, pues precisamente es para formular, ¿sí? Sus teorías, leyes o principios, y en este caso para razonarlos deductivamente, y nos dice que aplica las preposiciones del silogismo universal, ¿sí? Entonces observen que ciertamente la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal, ¿sí? Pero también en sus diferentes disciplinas, pues utiliza el método científico, ¿sí? Ahora, el método científico en la criminalística, pues en este caso nos va a guiar, nos va a ayudar a comprender cosas desconocidas por medio de la aplicación sistemática de pasos, ¿sale? Entonces, vean que precisamente método, ¿sale? En este caso son los pasos a seguir para llegar a un punto determinado o un objetivo. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los pasos de este método científico? Bueno, pues precisamente tenemos lo que viene siendo la observación, el problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría, ¿sí? Y bueno, eh, realicé una pequeña presentación pues para poderles ilustrar, ¿sí? Precisamente a ustedes para que pues vayan conociendo y diferenciando precisamente de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues se los comparto. ¿Sale? Recuerden que el tema principal pues es, en este caso, lo que viene siendo las cuestiones metodológicas y técnicas de la criminalística, ¿sí? Y como subtítulo, pues tenemos lo que viene siendo el método científico y la criminalística. Y bueno, pues como ya les había yo hecho mención precisamente, pues que en este caso la criminalística pues se va a encargar, ¿sí? Pues, del estudio técnico de las evidencias materiales que se producen en la comisión de los hechos, ¿no? Y bueno, pues la comisión de los hechos presuntamente delictuosos. Ahora bien, pues tomando en cuenta esta definición, ¿sí? Recuerden que ya aquí estamos hablando de evidencias, ya no estamos hablando de indicios, estamos hablando de evidencias, ¿sí? Y bueno, pues les hacía yo también mención de la descripción del método científico. Bueno, pues aquí prácticamente la metodología o el método pues formula juicios, ¿sí? Construyendo hipótesis de posibilidad, ¿sí? Y de igual forma pues utiliza los métodos inductivo y deductivo, ¿sí? Más aparte, pues en la metodología para poder llegar al objetivo, pues utiliza los pasos de manera sistemática, ¿sí? Para precisamente, pues, lograr con su fin, ¿no? Ahora, les hacía yo mención, ¿cuáles son los pasos del método científico? Pues la observación, el problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser estos, muchachos? Precisamente, o cómo se definen, ¿no?
La observación precisamente se va a definir de la siguiente manera, ¿sí? En este caso, un perito, ¿sí? En criminalística, un profesional en materia de criminalística, pues la característica, ¿sí? Que en este caso debe tener, pues es precisamente la observación, ¿no? ¿Por qué la observación? Pues porque precisamente el perito cuando llega a la escena del crimen, ¿qué es lo que va a hacer en primer lugar? Pues observar, ¿no? Va a observar, recuerden la metodología, precisamente observa si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado o si es un lugar mixto, ¿sí? Entonces, pues en este caso el perito observa y posteriormente ya al observar el lugar de los hechos, pues va a determinar precisamente qué método va a utilizar, ¿sí? Si para efecto de búsqueda de indicios, el método de franjas, el método de sectores, el de punto a punto, etcétera, ¿no? Y bueno, pero estamos hablando precisamente del método científico y la criminalística, ¿sale? Entonces, en primer lugar tenemos la observación, que es una de las esenciales, ¿no? Y la observación de los hechos, pues precisamente se utilizan los 5 sentidos, ¿sí? En este caso la vista, el olfato, el tacto, ¿sí? El oído. Y nos dice que es para qué, pues para a fin de obtener información indiciaria, ¿sí? Que sea útil para buscar la razón de lo que se inquiere o de lo que se busca. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? ¿Sale? Porque este es otro método científico. El problema, tenemos en primer lugar, pues la observación. En segundo punto, el problema o el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Cuál es este planteamiento del problema? Pues es precisamente la interrogante, el cuestionamiento, la pregunta establecida, ¿sí? Precisamente de los hechos o fenómenos o cosas observadas, ¿sí? O a final de cuentas, observamos y hay un cadáver, de igual forma utilizando el observable, pues vemos que hay casquillos, o en este caso, un arma de fuego, ¿sí? Y pues de alguna manera, pues ya nosotros estamos deduciendo, ¿sí? Que posiblemente, pues esta persona o se suicidó, no lo sabemos, o cometieron o lo asesinaron, ¿no? Cometieron homicidio. ¿Sale? Precisamente, ya después de eso, pues ya viene como la reconstrucción de hechos, ¿no? O la comparación. Y bueno, pues continuamos. ¿Cuál va a ser el tercer punto del método científico? La hipótesis. ¿En qué va a consistir la hipótesis? Pues precisamente la hipótesis nos dice que formula una explicación condicional, ¿sí? Que trata de predecir el desarrollo del fenómeno o hecho ocurrido, y nos dice que también esta hipótesis es la respuesta al problema, ¿sí? Y se pueden establecer tantas hipótesis como sean necesarias, lo que les acabé de decir. Si una persona vemos que hay un arma de fuego, a lo mejor pensamos, ¿no? Se suicidó, pero pues también puede ser que a lo mejor lo mataron, lo asesinaron, ¿no? Y bueno, el otro punto precisamente de la metodología de la investigación en materia de criminalística es la experimentación. ¿En qué va a consistir esta experimentación? Bueno, pues nos dice que es el medio de reproducir o provocar deliberadamente los hechos o fenómenos cuantas veces sea necesario a fin de observarlos, comprenderlos y coordinarlos con las experiencias y con las hipótesis establecidas. ¿Sale? Y por último tenemos lo que viene siendo la teoría o principio. Y bueno, pues precisamente la teoría pues es el resultado final, ¿sí? Y de probable aplicación universal, y que también nos dice que es producto de experimentaciones repetidas, positivas y generales en el estudio de los hechos, ¿no? Ahora, las teorías aceptadas como válidas pueden formar una ley o principio general, y nos dice que también esta aplica en la ciencia, en estudio, y además de las leyes y principios nos sirven como base para nuevas investigaciones. Entonces ya tenemos los puntos precisamente del método científico. Ahora, de manera general, pues precisamente el método científico, de manera general en la criminalística, pues su objetivo, ¿cuál va a ser? Pues precisamente es el estudio de la criminalística en general, ¿sale? ¿Y en qué se va a enfocar? Pues en el estudio de las evidencias físicas que se utilizan y se producen en la comisión de hechos presuntamente delictuosos, ¿sale? Aplicando la tecnología y metodología científica, ¿sí? Aquí ya estamos observando es metodología científica. ¿Cuáles son precisamente los puntos de metodología científica? La observación, ¿sí? La experimentación, ¿sí? La teoría,
entre otras. Bueno, entonces se utiliza metodología científica con el establecimiento de verdades generales a particulares. Estamos precisamente utilizando un método inductivo, ¿sale? En el método científico. Ahora, ¿por qué nos dice que la criminalística como ciencia especulativa, jóvenes? Bueno, precisamente pues nos dice que aplica el método inductivo para llegar a la formulación de sus leyes o principios, ¿sale? Precisamente el inducir. Observamos un arma, entonces por lo tanto estamos como que induciendo que a lo mejor hubo una, intercambio, ¿no? En este caso de proyectiles, ¿sí? Pero pues más adelante pues vamos a precisamente a recrear, ¿no? Lo que viene siendo la escena, ¿no? De acuerdo al estudio pormenorizado que se hace en la escena del crimen, ¿no? Utilizando la metodología de la investigación. Y bueno, pues tenemos que la criminalística como ciencia aplicada nos dice que emplea leyes y principios formulados como ciencia especulativa, ¿sale? ¿Cuáles son? La observación, la experimentación, la teoría, etcétera, la hipótesis, el planteamiento del problema. Ahora, este es otro punto, jóvenes, principios de la criminalística en general, ¿sale? Principio de uso, principio de producción, principio de intercambio. Este punto es esencial, al igual que el punto número 4, principio de correspondencia, ¿sí? De características. Estos dos, muchachos. Principio de intercambio, principio de correspondencia. Tómenle muy en cuenta, muchachos, porque este es esencial, ¿sí? Para los profesionistas, en este caso de la criminalística. Punto número 5, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, cuando ya se utilizó precisamente la observación y la metodología, ¿no? Principios de probabilidad, que en este caso viene siendo la comparación, ¿no? Y principios de certeza, pues está afirmando que sucedió tal hecho. Ahora, otro punto importante, la identidad o identificación. Bueno, pues nos dice precisamente que la identidad, pues la identidad es un conjunto de características, ¿sí? Que hacen a una persona distinta de las demás, la identidad. Y solo igual a sí mismo, y la identificación es aquel proceso para reconocer a un individuo vivo o muerto, ¿sí? O en este caso sus restos cadavéricos o los métodos para establecer la identidad. Entonces tenemos dos, ¿sale? Lo que vino siendo la identidad y la identificación, ¿sale? Dos, identidad e identificación. Lo repetimos, identidad, conjunto de características que hacen a una persona distinta a las demás. ¿Cuáles serían? A lo mejor un lunar, una cicatriz, un tatuaje, ¿sí? Una maldeformación inclusive, ¿no? ¿Cuáles van a ser precisamente los métodos de identificación? Bueno, pues precisamente es el estudio de todo lo que les acabé de mencionar. Inclusive, ¿sí? También en su placa dentaria, ¿sí? Lo podemos observar también en sus dientes, ¿no? Bueno, clases de identificación. ¿Cuáles van a ser estas clases de identificación, jóvenes? Pues precisamente tenemos lo que viene siendo la identificación judicial, la identificación médica, entre otras, ¿no? ¿En qué va a consistir esta identificación judicial? Bueno, esta precisamente tiene como fin principal la identificación de los delincuentes, ¿sí? Constituyendo un elemento de prueba judicial, en este caso con las técnicas, ¿no? Especializadas para efecto de suministrar o dar una respuesta correcta, ¿no? Ahora, ¿en qué va a consistir la identificación médica? Bueno, pues esta precisamente requiere conocimientos médicos, ¿sí? Conocimientos anatómicos. Pues, prácticamente tenemos el tecnicismo o formalismo de lo que viene siendo las palabras médicas, ¿no? En este caso de los restos, en este caso de los huesos o en este caso los restos óseos, ¿no? Y bueno, ¿y para qué sirve esta identificación médica? Pues nos sirve para identificar al individuo vivo o muerto, ¿sí? Y también de sus restos óseos. ¿Y cómo vamos a poder identificar entre un hombre y una mujer? Bueno, pues precisamente en las órbitas oculares, en el área del pelvis, ¿sí? Y de igual manera, pues también en sus extremidades, ¿no? Y bueno, identificación de la persona en la investigación criminal, muchachos. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues precisamente la identificación de las personas en la investigación criminal
Pues consiste en que la criminalística va a aplicar los conocimientos, métodos y técnicas con el fin de identificar a una persona viva o muerta. ¿Cuáles van a ser precisamente estos factores de identificación? Bueno, pues se dividen en morfológicos, ¿sí? En los bioquímicos, ¿sí? Y también de igual forma en los, en este caso en los restos, ¿no? Ahora, se dividen morfológicos de apreciación externa, como viene siendo las extremidades, bueno, el cuerpo humano, ¿no? Los bioquímicos de naturaleza interna, pues en este caso, los órganos o las sustancias o los líquidos, ¿no? Bueno, y también tenemos precisamente que los sistemas de identificación, ¿cuáles van a ser? Pues la dactiloscopía, el levantamiento de huellas digitales, la antropometría, retrato hablado, odontología forense, lo que les hacía yo mención, genética forense, la alofoscopía. Pues también tenemos la grafoscopía, grafología, documentoscopía, ¿sí? Pelos y fibras, hematología, bueno, distintas. Y bueno, ya una vez que terminamos de este tema, pues vamos a ver precisamente los principios de la criminalística. ¿Cuáles van a ser los principios de la criminalística? Bueno, pues los principios de la criminalística van a ser los siguientes. Principio de uso, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues estos son los medios empleados para perpetrar el hecho delictivo, por ejemplo, cables, martillos, fuego, veneno, armas, ¿sí? Diferentes, etcétera, ¿no? Principio de uso, ¿sale? Todo lo que se va a utilizar o todo lo que el delincuente utiliza en las escenas del crimen para precisamente, pues en este caso, cometer homicidio o cometer violación o diferentes tipo de delitos, ¿no? Otro principio, principio de producción. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues el principio de producción son los cambios que se pueden encontrar en el hecho delictivo. Las huellas dactilares, los rastros, sí, en este caso las huellas en este caso de los zapatos, de los inclusive también de neumáticos, principios de producción, ¿sí? Estos dos era lo que les hacía yo mención, que son de los más importantes. ¿En qué va a consistir el principio de intercambio? Bueno, pues este principio precisamente nos dice que se produce entre la víctima, el victimario y el sitio del suceso, ¿no? Por ejemplo, los fluidos corporales del victimario en la víctima, en el caso de que fuera violación, pues el semen, ¿no? La tierra, el barro, la piel, ¿no? Porque a final de cuentas en este tipo de delitos, pues la víctima pues trata de defenderse y a su vez pues utilizando sus uñas, pues ahí también se le queda parte, ¿no? En este caso de cabellos o de la piel, ¿no? Del delincuente. Principio de correspondencia, ¿en qué va a consistir? Bueno, consiste en determinar que se puede comparar las impresiones de uno dejado en el otro vulnerable, ¿no? Como ejemplo, la balística. Bueno, a final de cuentas debe de coincidir, muchachos, ¿sí? En este caso las ojivas, ¿sí? O también los casquillos. Ahí también pues podemos identificar, ¿no? A través de las huellas dactilares, ¿sale? Pero en este principio de correspondencia, pues precisamente, pues son las impresiones que deja el delincuente en, pues diferentes, pues se podría decir que herramientas, ¿no? Bueno, o armas, navajas, martillos, etcétera. Bueno, estos son de los más importantes. Ahora, otros principios precisamente de la criminalística, pues, ¿cuáles van a ser? Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, principio de probabilidad y principio de certeza. Y bueno, pues prácticamente estaríamos terminando